La crisis de vivienda, un término que hoy en día define la vida en casi cualquier gran ciudad, desde América hasta Europa y Asia. Poseer o incluso alquilar una propiedad se está volviendo inasequible, incluso para la clase media, y parece que nadie puede hacer nada al respecto. Pero ese no es el caso aquí. En el área urbana más grande del mundo, que aloja casi 40 millones de personas, en Tokio. Aunque la ciudad en sí es más grande que Nueva York y su población crece rápidamente, de alguna manera, Tokio logra evitar una crisis de vivienda paralizante y en comparación con cualquier otra ciudad, incluyendo Londres, Singapur o incluso Shanghái, los precios de alquiler y propiedad en Tokio son increíblemente baratos. Tanto que Tokio ha sido llamada la última gran ciudad del mundo con viviendas asequibles. Y eso no es una coincidencia, sino el resultado de un enfoque japonés único para la planificación urbana, completamente diferente al de cualquier otro país. Entonces, ¿cómo logra Tokio mantenerse tan grande y tan asequible al mismo tiempo? ¿Y por qué no estamos haciendo lo mismo en todas partes? Así es como Tokio lo ha hecho. Parte 1. La última ciudad global asequible. Pero primero establezcamos qué tan barato es vivir en Tokio en realidad, porque no es una diferencia menor. Según el ranking de ciudades globales de la Universidad de Loughborough, estas son las 9 ciudades económicamente más importantes del mundo. Y en comparación con cada una de ellas, Tokio es, con mucho, la más asequible, tanto en términos de precios de propiedad como de costos de alquiler. Tokio es mucho más barato que Londres o Nueva York, pero también es más barato que Shanghái y Pekín. Aunque los salarios promedio en ambas ciudades chinas son mucho más bajos que en Tokio, y es más barato que en Singapur, incluso aunque Singapur ha sido elogiada por su vivienda asequible. En otras palabras, en comparación con cualquier otra ciudad global, Tokio es increíblemente barata. Y aunque puedas estar pensando que esto se explicaría por la crisis de población de Japón, eso no es realmente cierto. Aunque la población japonesa ha disminuido ligeramente en los últimos 20 años, el tamaño de la ciudad de Tokio, que constituye aproximadamente un tercio del área urbana total, ha aumentado. En las últimas 2 décadas ha aumentado su población, con tantas personas como Londres o Nueva York. Entonces, ¿cómo es que Tokio se mantiene tan barato? Bueno, la respuesta es simple y compleja al mismo tiempo. La forma en que Tokio se mantiene asequible es simplemente construyendo mucho más viviendas que otras ciudades, lo que podría no parecer tan revolucionario. Después de todo, es lo que los políticos en básicamente todos los países occidentales han estado prometiendo hacer durante décadas. Pero la cosa es que a pesar de estas promesas, la mayoría de las grandes ciudades están fallando por completo en cumplirlas realmente. Y a diferencia de ellas, Tokio ha sido capaz de hacer lo que todos los demás solo han prometido. Gracias a la forma única en que están diseñadas las ciudades japonesas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Parte 2. Entonces, ¿cómo lo logran? Bueno, hay 3 cosas que hacen que la planificación urbana japonesa sea diferente de la de casi cualquier otro lugar en el planeta. Primero, Japón ocupa el primer lugar en 2 categorías específicas. Tiene el impuesto de herencia más alto del mundo y tiene más terremotos que cualquier otro país. Como resultado, tiene un enfoque único hacia la planificación urbana y la arquitectura, debido a que las casas en Japón tienen un mayor riesgo de ser dañadas por terremotos y porque para pasar una casa a sus hijos tendrían que pagar el 50% de su valor en impuestos de herencia. Los bienes raíces en Japón se ven de una manera muy diferente que en cualquier otro lugar. En lugar de ser un activo que siempre apreciará en valor con el tiempo y que construyes para que dure tanto como sea posible, en Japón, los bienes raíces son más como bienes de consumo. Igual que no esperarías que una nevera dure para siempre. Las casas en Japón no están construidas para durar, y la gente no quiere vivir en edificios de segunda mano, así que la mayoría de las casas tienen una vida útil bastante corta, de alrededor de 30 años, después de lo cual suelen ser demolidas y se construye algo más en su lugar. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué país analizar en el próximo video. Tu actividad me ayudará a publicar reseñas cada vez más interesantes de diferentes países del mundo. Para no perder tu nuevo video, haz clic en la campanita. Continuamos. En Tokio, solo el 1% de las casas en el mercado inmobiliario son de fechas anteriores a 1951. El mercado está en un proceso constante de derribar edificios antiguos
y construir otros nuevos, lo que significa que el mercado de viviendas es mucho más flexible y se adapta mucho mejor a la demanda actual. Todos los barrios cambian constantemente, y si ahora hay una demanda mayor de viviendas, simplemente puedes derribar fácilmente unas cuantas casas de una sola planta y construir algo mucho más grande en su lugar. Luego, tal vez, reducir el tamaño de nuevo, si la demanda disminuye. Pero esto no sería posible en cualquier otro lugar, lo que nos lleva al segundo factor, la regulación, o en realidad la falta de ella. En América o Europa, cuando un desarrollador quiere construir cualquier tipo de propiedad residencial, hay cientos de reglas que regulan todo, desde el número de espacios de estacionamiento, la densidad máxima, el porcentaje de espacios verdes y mucho más. Cumplir con todas ellas significa que construir cualquier cosa es realmente costoso y es casi imposible construir cualquier tipo de vivienda, lo que significa que el espacio libre se utiliza de una manera muy ineficiente. Además de eso, las regulaciones de zonificación generalmente restringen qué tipo de vivienda se puede construir en una zona y a menudo solo permiten un tipo específico, por ejemplo, viviendas unifamiliares, lo que conduce a la existencia de enormes suburbios sin servicios. Tokio realmente no tiene ninguna de esas restricciones. Las leyes de zonificación japonesas fomentan zonas de uso mixto, lo que significa que puedes tener diferentes tipos de viviendas en un mismo vecindario, con edificios diferentes, formas, alturas y tamaños, uno justo al lado del otro. Algo que nunca sería permitido en la mayoría de sitios en América o Europa. Y básicamente no hay regulación acerca de qué tan densos deberían ser estos vecindarios, cuántos estacionamientos necesitan, o cómo deberían verse estos edificios. Razón por la cual, en Tokio, puedes ver tantas casas que lucen así. Y como resultado, la zonificación japonesa es capaz de utilizar el espacio de manera mucho más eficiente y construir muchas más viviendas en áreas relativamente pequeñas. Y finalmente, la diferencia de gran parte del mundo desarrollado, Tokio, y la mayoría de las ciudades en Japón, realmente no tienen NIMES, personas que se oponen activamente a cualquier desarrollo en su área local, y que presionan por regulaciones de viviendas más estrictas posibles. Y no es solo por la diferente mentalidad. La verdadera razón por la que Japón no tiene este fenómeno es porque está, prohibido. O para ser precisos, en la mayor parte del mundo, son los gobiernos locales los que deciden qué se construye y dónde, porque el trabajo de estos gobiernos locales es proteger los intereses de los residentes locales y a menudo están a favor de bloquear cualquier nuevo desarrollo en su área que los lugareños, y generalmente no aprueban. Pero, como eso sucede en cada vecindario, el resultado final es que realmente no puedes construir nada en ninguna parte. Pero en Japón, esto se decide a nivel nacional centralizado, y los gobiernos regionales y los ciudadanos locales realmente no tienen voz en ese asunto. De esa manera, las decisiones son tomadas por personas que se supone que tienen una visión más amplia y que tienen la tarea de proporcionar suficientes viviendas para todos, en lugar de proteger los intereses particulares de las personas en un área, y como resultado, son mucho más amigables con el desarrollo y se construyen muchas más viviendas. De esa manera, Japón evita efectivamente el problema de los NIMES. Ahora, por supuesto, hay desventajas con respecto a tener una mayor densidad. No hay muchos espacios verdes y Tokio tiene mucho menos que la mayoría de las grandes ciudades. Las personas tienen que lidiar con un desarrollo constante y realmente no pueden influir en lo que se construye en su vecindario. Pero la conclusión es que, al construir tanto, Tokio es una de las pocas ciudades importantes en el mundo que logra permanecer asequible para todos y demuestra que la crisis de vivienda no son inevitables y que podemos resolverlas simplemente construyendo más. Pero entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo en todas partes? Las ciudades de todo el mundo no están tomando ejemplo de Tokio. Bueno, algunas cosas probablemente no son posibles de aplicar en otro lugar. Es poco probable que Europa comience a demoler todos los edificios históricos y a reemplazarlos con otros nuevos, pero muchos métodos utilizados en Japón, que permitirían construir más viviendas, haciendo que sean más asequibles para todos, podrían ser muy útiles casi en cualquier otra parte del mundo. Entonces, no es que no podríamos usar los métodos, es que en la mayor parte del mundo desarrollado, por alguna razón, no queremos. Y aunque es difícil decir por qué, mi suposición sería que es porque nuestra relación con los bienes raíces es completamente diferente. En Japón, tu casa es un producto temporal que probablemente no valdrá mucho en 30 años. Pero en la mayoría del mundo, tu hogar es tu activo más valioso. La diferencia entre de ser clase baja o media, tu póliza de jubilación y la señal de que lo lograste.
Es lo que nos han vendido a todos. Es por eso que las personas que ya tienen una propiedad luchan tanto contra cualquier cosa que pueda disminuir su valor, como más viviendas en su área, aunque esto las vuelva mucho más inaccesibles para todos los demás. ¿Y si alguna vez esto podría cambiar? ¿Y cómo? Bueno, quién sabe. Gracias por ver el video. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué país analizar en el próximo video. Tu actividad me ayudará a publicar reseñas cada vez más interesantes de diferentes países del mundo. Para no perderte un nuevo video, haz clic en la campanita. Nos vemos en el próximo video. Adiós.